Hola, nosotros somos La otra cara. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un nuevo invitado, nuestro segundo invitado, y vamos a poder presentarlo, conocer un poco más acerca de él y sus experiencias para nuestra enseñanza en la vida. Sí, pues la verdad es que este invitado es un amigo nuestro, es alguien que es un ejemplo para nosotros, así que Aarón, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad muy emocionado por todas las preguntas que van a hacer hoy, ¿no? Yo siento que va a ser una gran experiencia realmente. Pues más que preguntas, va a ser como una conversación, así que puedes estar tranquilo, por eso no va a ser como una entrevista o algo así. Así que vamos a poder empezar. Quisiera poder comentar quién es Aarón. Una pregunta que muchas personas se pueden hacer. ¿Por qué hemos invitado a Aarón? ¿Quién es? Yo creo que definiría a Aarón en algunas palabras, ¿no? Alguien tranquilo, alguien amigable y sobre todo alguien que de alguna u otra manera le gusta pasarla bien con sus amigos, ¿no? Y pues yo sé que la vamos a pasar muy bien el día de hoy porque ustedes son mis amigos, ¿no? Hemos compartido muchos momentos juntos, muchos recuerdos y pues vamos a pasarla muy bien el día de hoy, la verdad. Ok, alrededor de esta pregunta que yo voy a hacerte, vamos a hablar el día de hoy. ¿Eres de dónde? ¿De aquí de Lima? Yo soy de la ciudad de Ica, está como a 5 horas al sur de Lima. Ok, ok. ¿Cuál es lo que tú querías conversar con Aarón? ¿Qué es lo que querías preguntarle? Yo recuerdo que estábamos hablando hace rato de ti, un poco de lo que nos estabas contando antes. Entonces, ¿qué es lo que quisieras saber tú de Aarón hoy? Yo quisiera poder saber un poco acerca de sus inicios dentro de la iglesia. Algo que yo rescato de Aarón es su fidelidad en la iglesia, ¿no? Y su alegría siempre cuando yo puedo entrar los domingos por la capilla, pero quisiera saber cómo inició ese proceso de ser miembro de la iglesia también. Muy bien, eso yo creo que es una muy buena pregunta. La verdad es que creo que poder comenzar dentro de la iglesia principalmente fue a causa de una respuesta, ¿no? Yo recuerdo de que de alguna u otra manera, como los misioneros, los cuales ustedes ven por las calles, esos que tienen camisas blancas y corbatas y placas, a ellos llegaron como a mi casa en la situación más difícil de mi vida, ¿no? Cuando mis padres se acababan de separar, de hecho, había perdido a mi bisabuela que yo quería bastante incluso, ¿no? O incluso como en la situación económica más difícil de mi familia, ¿no? Creo que en ese momento cuando tenía 10 años, yo recuerdo que incluso llegaron a mi puerta, me tocaron y yo como era muy pequeño y no conocía mucho a ellos, yo recuerdo que abrí la ventana y luego les cerré bien fuerte, la verdad. Pero luego mi abuelita me comentó quiénes eran, ¿no? Y les hicieron pasar porque ellos ya eran miembros de la iglesia también. Y es ahí donde comenzó todo, ¿no? Yo comencé a ir a la iglesia, por momentos dejaba de ir, pero luego como de alguna u otra manera volvía, ¿no? Y fue donde como tomé la decisión de poder unirme a los 10 años. Ok, comentaste algo importante, hubo un tiempo en el que estuviste lejos de la iglesia, pero luego estuviste. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste volver y qué fue realmente lo que te hizo estar de vuelta? Bueno, entonces como yo me uní a la iglesia cuando tenía 10 años y estuve como activo dentro de la iglesia más o menos hasta como los 13, 14 años, ¿verdad? Pero me alejé básicamente como toda mi adolescencia, ¿no? Desde los 14 hasta los 17, como yo me alejé de la iglesia. Y la verdad es que yo regreso a la iglesia a causa de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que dentro de ese tiempo creo que fue un tiempo muy difícil para todos, ¿no? Creo que a ninguno de nosotros de los que estamos presentes o en general las personas pues se sentía bien, ¿no? Y incluso yo me hacía muchas preguntas en mi vida, ¿no? Como, no sé qué está pasando, de alguna u otra manera, si mis familiares fallecen ahora, ¿qué va a pasar? Incluso muchas de las verdades que ya aprendió cuando era más pequeño, como, no sé, no las había olvidado, pero probablemente había dejado de sentirlas, ¿no? Hasta que llegó un punto en que dije, wow, creo que no, mi vida no está bien, ¿no? Y recuerdo mucho que mi obispo o incluso los líderes de la iglesia iban a mi casa constantemente. Y yo siempre le decía a mi mamá, pues dile que no estoy, dile que vuelvan pronto, que estoy trabajando, ¿no? Pero llegó un tiempo que después de 3 años mi obispo buscándome a mí, yo dije, no, tengo que salir, ¿no? Y fue donde como yo sentí realmente que tenía que ir, ¿no? Posterior a ello, luego mi obispo me había comentado, ¿no? De que ese día él había sentido o había decidido que iba a ser la última vez que iba a pasar por mi casa, ¿no? Pero yo muy agradecido realmente de que justo en ese momento yo ya tomado la decisión de poder salir, ¿no? Creo que por la constancia, la diligencia de ellos realmente, ¿no? Ok, gracias por compartir eso con nosotros. Sí, algo que pudo cambiar también en caso de mi vida para comentarte es que la pandemia me hizo a mí salir a una misión. Perdí a un familiar muy importante y yo no reconocía, ¿no? En este caso, el poder que Dios tenía para poder consolarme, ¿no? Y cuando pasó todo ese proceso, yo recién pude entender
sentí consuelo y sabía que había muchas más personas que necesitaban ese consuelo y por eso yo me fui a predicar acerca del plan de salvación, que nuevamente nosotros nos vamos a poder reencontrar. Pero ahora coméntame, Aarón, ¿cómo fue esa experiencia también para poder partir a una misión, para poder servir 2 años al servicio del Señor, ¿no? Muy bien. Y de hecho esto se relaciona mucho con mi respuesta anterior. Yo recuerdo de que cuando mi obispo me invitó a la iglesia nuevamente, pues él no me invitó a la iglesia directamente, incluso es más, él me dijo para ir al gimnasio, ¿no? Y en lo personal, yo nada que ver con el ejercicio hasta ese momento, ¿no? Pero yo de alguna otra manera como quería salir de mi casa en ese momento, quería como ir al aire libre y todo eso. Y recuerdo que fuimos al gimnasio, hicimos ejercicios y todo eso, y me invitó a una actividad al día siguiente incluso, ¿no? Y yo la verdad es que una de las cosas por las cuales como no regresaba a la iglesia, no era porque no sentía que era verdadera, sino como pensaba en lo que iba a pasar, ¿saben? Las preguntas, ¿no? Uy, hermano, qué milagro que lo acabo de ver, ¿no? Ha salido el sol, o va a llover porque ha venido de nuevo, ¿no? O incluso preguntas como, no sé, ¿qué pasó? ¿Dónde te encontrabas? Y todo eso era la razón principal por la cual yo no regresaba a la iglesia, ¿no? Pero recuerdo que yo me armé de valor realmente para poder regresar, ¿no? Y recuerdo que solo puso un pie en la iglesia y uno de mis amigos, el cual se llama Joseph, él como salió corriendo y solo me dio como un abrazo bien fuerte, ¿sabes? Me dijo como, lo único que me dijo en ese momento fue te extrañé, como no me dijo nada más, eso fue lo único en ese momento, ¿no? Y yo recuerdo que ese domingo fue donde le dije, obispo, yo realmente quiero ir a la misión. Fue mi primer domingo incluso volviendo a la iglesia, ¿no? Y pues este Joseph estuvo en el CCM hace como aproximadamente 2 meses, ¿no? Y también está sirviendo una misión y yo creo que esa es una de las experiencias que él puede contar, ¿no? A través de poder ayudar a otros, ¿no? Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Es conmovedora esa historia que dices. Justo en unos episodios anteriores estuvimos hablando de los ángeles en esta tierra, de cómo hay personas que nos rodean que pueden ser ángeles para nosotros. Y lo que Joseph fue ese ángel para ti en ese momento y tú seguramente lo fuiste para muchas personas en ese tiempo de la misión. Pero cuéntanos del después de eso. Llegas de la misión y qué pasa con Aarón. Ya, primeramente fue difícil, sí, obviamente estar lejos de la familia por 2 años, estar acostumbrado a otros hábitos, poder regresar incluso de otro país, ¿no? Porque yo servía en Colombia, ¿no? Una cultura diferente, muchas cosas habían cambiado incluso dentro de mi hogar, ¿no? Pero la verdad que como todo misionero retornado puede ser un tanto difícil como pasar de esto a pasar a aquello, ¿no? Es más, incluso como ahí estaba sirviendo dentro de la iglesia, iba a comenzar mis estudios, llevaba a mi hermana pequeña a la iglesia también, ¿no? Para que no se alejara de ella, pero llegó un punto en personal en que yo no me sentía bien conmigo mismo, ¿no? Incluso yo recuerdo de que pasando las 2 semanas, como decía, wow, no sé, yo siento que hay algo que falta, ¿no? Siento que hay algo que no está bien, ¿no? Porque al parecer todo estaba bien, ¿no? Pero yo sentía que algo no era así, ¿no? Y es ahí donde se presenta esta oportunidad de poder postular para ser un maestro en el CCM, ¿no? Y yo recuerdo de que de verdad hice una oración con todo mi corazón preguntando a Dios si esto era realmente el deseo de Él para poder seguir, ¿no? Pero solo la primera vez que esto pasó en mi mente fue, dije, como yo creo que esa es una respuesta, ¿no? ¿Ok? Para las personas que nos ven, que no saben qué es el CCM, qué es este edificio, qué es lo que se hace ahí, ¿por qué quisiste postular ahí? Principalmente porque durante estos 2 años de mi misión, yo sabía todo lo que estos jóvenes de 18, 19, 20 años podían hacer en la vida de las personas, ¿no? Y yo quería compartir muchas de las experiencias, y no solo experiencias, sino de lo que yo había sentido con ellos, ¿no? Sentía probablemente que no conocía todas las cosas, incluso aún aprendo cada día todavía, ¿no? Pero sentía este fuego dentro de mi corazón, ¿no? De poder compartirlo con ellos para que ellos pudieran sentir incluso mucha más emoción que yo tenía al poder hacer cada una de estas cosas. Gracias por eso. Y yo, la verdad es que Aarón para mí es un ejemplo, ¿no? Y Aarón es menor que yo. Pero desde que lo vi yo sentí algo diferente, ¿no? Y siempre cuando lo comento a otras personas digo, hay una persona que en realidad es un ejemplo y está cumpliendo todas sus metas desde muy, muy joven, digo, ¿no? Porque él siempre decía, ¿no? Yo me caso a tal edad, yo hago esto a tal edad, yo hago el otro a tal edad, y les puedo comentar que Aarón se nos casa. Aarón, ¿qué es eso? Coméntanos, por favor. Recuerdo una experiencia al comienzo de mi misión. Recuerdo que como en la familia de mi pensionista yo siempre molestaba mucho a su esposo, ¿no? Yo recuerdo que una vez le pregunto al esposo de mi pensionista, le digo, ¿no? Hermano, ¿por qué decidió casarse con la hermana, no?
Y él muy chistoso me dice, bueno, es que no podía ser feliz toda la vida, ¿no? Así que no es de las razones por las que me estoy casando ahora, yo creo que lo contrario incluso, ¿no? Yo siento de que es un paso de fe ahora, ¿no? Yo no sé qué es lo que va a pasar acá años adelante, no sé incluso las dificultades por las cuales estoy pasando ahora, o incluso en las que pasaré después, ¿no? Pero creo que me emociona el hecho de pensar en esto, ¿no? Saben, como ese deseo de poder como tener un hogar o formar una familia, pues no ha surgido solo hace como un par de años, ¿no? Eso está desde muy pequeño, ¿no? Bueno, les acaba de comentar de que mis padres, pues, se separaron desde que yo tengo 8, 9 años más o menos, ¿no? Y desde ese momento siempre he anhelado tener una familia, ¿no? Y de verdad, creo que como con el pasar de los años, había tratado mucho de poder encontrar, como uno dice, la quinta pata al gato de las cosas que pasaron con mis padres, ¿no? Pero creo que llegó un punto en el cual ya tenía que madurar y comprender, bueno, probablemente yo no comprendí todas las circunstancias en las que ellos vivieron, ¿no? Por ejemplo, pues mi mamá fue madre a muy temprana edad, mi papá también incluso, ¿no? Y yo creo que aún incluso en sus tiempos hicieron lo mayor posible por nosotros, ¿no? Pero es algo que personalmente pues yo no podía controlar, ¿no? No podía controlar el hecho de que ellos se separasen, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo sí siento que puedo controlar un poco más ahora es la decisión que yo tome con la persona que yo quiero casarme y el hogar que yo quiero formar, ¿no? Entonces, eso fue muy poderoso. Gracias. Me pone a pensar ahora mismo nos has comentado mucho de tu fe, de tus creencias, que son los mismos principios que nosotros vivimos, pero escuchándote, yo sé que ese deseo de casarte no viene de una religión, no viene de un adoctrinamiento, por así decirlo, sino que es un deseo que ha crecido en tu corazón y lo acabas de compartir con nosotros, esa profundidad de decir, yo quizás no entendí lo que pasó con mis papás y no tengo que tampoco entenderlo, pero sí puedo hacer algo para no vivir eso que viví con mi familia, pero hacerlo mejor con mi esposa ahora, ¿no? Entonces, gracias por compartir eso y es un ejemplo para mí también. Estoy en ese camino de casarme, también estoy comprometido al igual que tú, pero tú te casas en un mes, ¿cierto? Entonces, yo creo que la gente que nos mire va a tener una pregunta y es, no sé, ¿Aarón es millonario? ¿Va a vivir de lujos cuando se case? Bueno, a veces entra, a veces tocará comer arroz con huevo frito, ¿no? Pero yo creo que de eso se aprende, ¿no? Incluso de esas experiencias. Yo recuerdo incluso cuando y yo pienso que va a ser muy similar a esto, ¿no? Cuando yo decido mudarme para poder trabajar aquí en Lima, pues mi plan era el siguiente, no era llegar a alquilar un lugar donde yo pudiera estar, incluso pues dormir en el piso hasta poder como cobrar mi primer sueldo, ¿no? Yo siento de que Dios fue tan grande o en general creo que las cosas se dieron tan bien que yo pude como recibir muchas bendiciones incluso desde un principio, ¿no? Ahora pues yo puedo decir que no tengo como el dinero suficiente para esto, ¿no? Para lujos, placeres y cosas como eso, pero yo siento que realmente como la vida va a seguir bendiciéndome como lo he hecho hasta ahora, ¿no? Yo confío en eso, ¿no? Si bien es cierto de que como ustedes dijeron, ¿no? No solo es algo que creemos dentro de la iglesia como parte de algo que compartimos y ya, sino de que es un principio general en la vida, ¿no? El que pues obra bien le va bien, ¿no? O al menos pero esforzarse, ¿no? Así que aún incluso tanto en lo económico, en lo espiritual, o incluso en lo temporal, pues yo aún cometo muchos errores incluso en esos aspectos, ¿no? Pero yo creo que ahora no voy a estar solo, por ejemplo, de manera literal, ¿no? Y pues dos siempre van a ser mejor que uno, ¿no? Yo te digo que con esta escritura yo siempre reflexiono, ¿no? Y aquel que guarda los mandamientos prosperará en la tierra. Y yo sé lo que haces, ¿no? Capaz yo no he vivido contigo, no hemos estado de acá para allá, pero se siente, ¿no? Se siente y es algo muy especial. Y yo te agradezco por el ejemplo que brindas sin decir muchas palabras, ¿no? Porque haces muchas cosas que en ocasiones la gente se sorprende. Y yo personalmente me sorprendo, ¿no? Digo, wow, qué valiente, qué hombre tan, se puede decir, no sé, tan aventado, ¿no? Pero yo sé que tu fe es tan grande que te va a ir muy bien y estoy muy agradecido de que puedas estar aquí con nosotros y que puedas tener esa valentía también para contar a todas las personas que nos van a ver, que nos van a oír de tus experiencias, ¿no? Y te agradezco bastante por eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, está increíble. De verdad. Oye, no sabía muchas cosas, pero Sí, dentro de gracias. todo, Me ha aguantado la gana de llorar como tres. sí, dentro de todo yo... ¿No, no está grabando? No, ¿no? Sí, sí. Ya, bueno, dentro de todo, yo siento
que, no sé, por ejemplo, lo de mi familia, también me pasó algo similar, ¿no? Capaz mis padres no eran separados, pero yo en algún momento hubiera querido ir con mi familia a la iglesia, ¿no? Ir a la capilla y estar como muchas familias están, ¿no? Y yo no tuve esa oportunidad y no tuve la oportunidad de realizar esas noches de hogar junto a mi familia. Y una vez lo hice solo, me acuerdo. Y estuve tan agradecido de tener esa oportunidad de hacerlo solo y tener esa valentía. Y en algún momento yo también quisiera a mi familia y quisiera ir de la mano junto a mi esposa, junto a mis hijos y hacer lo que en algún momento yo no pude pasar. Pero yo estoy muy agradecido también con mis padres por brindarme esos principios necesarios para llegar a este punto. Y lo que yo quisiera decirte, capaz ya para poder culminar también de este capítulo, ¿hacia dónde quiere llegar Aarón? ¿Qué más espera Aarón de este tiempo de su vida en la tierra, ¿no? De este punto que todavía faltan muchas cosas que nosotros conocemos, pero ¿qué esperaron de esta vida, ¿no? ¿Qué esperaron poder realizar ahora que ya vas a poder ser mi esposo? Es una pregunta del alma, ¿no? Ah, yo realmente quiero esforzarme, ¿no? Por poder, ahora más que nada, pues ser un buen esposo. Aún incluso he hablado con mi prometida en este caso, ¿no? De poder tener más adelante hijos, poder tener una familia, ¿no? Pero lo que yo más anhelo es ser un esposo fiel, un padre amoroso, ¿no? Para mis hijos también, ¿no? Y pues esforzarme cada día por poder como servir a otros también, ¿no? Creo que eso es lo que más espero, ¿no? Aún a pesar de que tal vez más adelante uno experimenta a veces el desánimo, el sentirse intranquilo, pero aún esforzarme por poder conservar como lo que siento ahora, ¿no? Hemos hablado mucho de tu preparación, de cómo tú te sientes, de lo que has venido haciendo, pero ¿qué puedes decirnos de tu prometida? ¿Qué características de ella te han hecho sentir que ella es la mujer con la que tú puedes casarte? Ella sabe que estamos acá, sí, pero ella no sabe probablemente todas las cosas que vamos a compartir, ¿no? Ah, hay muchas cosas, de verdad. Yo pienso que me faltaría incluso el tiempo por todas las características que de alguna u otra manera me han atraído hacia ella, ¿no? Incluso en todos los aspectos, ¿no? Pero yo creo en lo principal de que algo que yo puedo destacar mucho de ella es su servicio. Siempre está dispuesto de poder ayudar a otros, pero sobre todo también de su humildad para poder como reconocer y para poder ser más presta en perdonar y poder dar perdón, ¿no? Yo en lo personal siento que son uno de los aspectos en los cuales yo puedo más trabajar, ¿no? A veces soy un poquito muy terco, a veces soy un poquito resentido con algunas cosas, pero ella es totalmente lo contrario, ¿no? Y creo que por estas partes ella me complementa en esos aspectos y muchos más todavía, ¿no? Gracias. Gracias por eso. Dijiste algo importantísimo, ustedes se complementan. Es importante que los dos estén en la misma página en lo que los dos quieren, ¿verdad? Esta decisión que viene más adelante o pronto para ustedes no es algo de tuyo solo, ¿no? No es algo que tú puedes decir, ok, yo me quiero casar, esta es la chica que quiero, vamos y nos casamos, ¿no? Sino que tienes que conversarlo, tienes que trabajarlo con ella y wow, se ve que lo tienes claro y que lo han estado conversando, así que te admiro por eso y de nuevo gracias por compartirlo. Yo creo que la última cosa que te diríamos es, bueno, hay muchas personas viéndonos ahora, entonces, ¿qué es lo que tú aconsejarías a alguien según las experiencias que tú has vivido en tu vida? ¿Qué aconsejarías a alguien hoy? Recuerdo como el último consejo que me dio mi presidente de misión antes de regresar a mi casa, ¿no? Y era algo muy relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy con respecto al matrimonio. Y él, de alguna u otra manera, como me dijo muy enfáticamente, ¿no? Como, no voy a decirte el de Reyes cuándo tienes que casarte, ¿verdad? Pero sí tienes que saber dónde y con quién. Dónde tú ya lo sabes, es en el templo. Ahora busca con quién puedes entrar dentro del templo. Y cuando uno de los misioneros que me antecedieron le preguntó a él, ¿verdad? A presidente, ¿por qué escogió a su esposa, cierto? Y él fue muy humilde y él dijo, pues yo no escogí a ella me escogió a mí, ¿no? Y él nos aconsejaba de que a la hora de poder salir con alguien, pensáramos en alguien que estuviera en un nivel espiritual más elevado que nosotros, ¿no? Y creo que es lo que yo he podido ver en mi prometida ahora, ¿no? De que ella se encuentre en un nivel espiritual, maduro o incluso temporal más elevado que yo, ¿no? Y esto en lo personal me ha inspirado a mí poder ser mejor cada día, a tal punto de poder querer mejorar, progresar por ella, pero también más incluso por ella, por la familia que queremos tener más adelante, ¿no? Te agradecemos mucho
haber venido, por estar aquí nuevamente, por contar todas esas experiencias y sigue adelante, siguiendo esos pasos de fe. Así que estamos muy agradecidos por brindarnos ese ejemplo, la verdad. Sí, me uno a lo que dice David. Gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo, gracias por esas experiencias tan poderosas. Y gracias a todos los que han estado en este episodio. Agradecemos los comentarios que nos han dejado, los likes que dejan en nuestras redes sociales. Estamos leyéndolos siempre y agradecemos que nos estén acompañando. Así que cuídense bastante. Síganos por favor por aquí, por acá, porque mi productor quiere que haga eso, así que vamos por acá, por acá. Y les agradecemos bastante por ello, así que síganos en el siguiente capítulo. Cuídense bastante. Chao, chao.